Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio de Entrevista. En un instante estoy hablando con el doctor Ricardo López Murphy, conocido economista, un hombre que pasó por la cartera de Hacienda y que me parece nos va a ayudar a entender cómo estamos en este segundo día del comienzo del nuevo acuerdo, del que todavía no se conocen todos los detalles, pero que, por ejemplo, supone la banda de flotación. Hoy bajó un poco el dólar, nos explicará el doctor Ricardo López Murphy qué significa. Seguiremos intentando aprender. Sabíamos lo que eran las LEVAC, ahora tenemos que aprender qué son las LELIC. Y todo esto, antes de escucharlo esta mañana, nos tocó entrevistarlo en Radio La Red al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Y me gustaría escuchar un fragmento para luego analizarlo con el doctor López Murphy. Pero antes de esto yo querría hacer un pequeño, gran homenaje a dos instituciones muy importantes de la República Argentina, porque uno se acostumbra a ver el dólar a 39, las LELIC, que si el presupuesto se va a tratar, que si hay candidaturas, y me parece que no tiene la relevancia de la tapa de la información. Una noticia que tiene que ver con dos instituciones muy importantes de la Argentina, el CONICET y el INTA. Si hoy ustedes, después de terminar este programa, se asoman a la información porque les interesa, van a encontrar que hay dos instituciones, insisto, el CONICET y el INTA, que aparecen publicados en la revista más prestigiosa del mundo de cuestión científica, o una de las dos más importantes, que es Nature, y que demuestra que un equipo encabezado por el doctor Pedro Kahn y el doctor César Jarosky, uno del CONICET y el otro del INTA, dieron un paso fundamental para intentar la cura del SIDA, o del VIH, digámoslo. Soy pésimo, no sé nada de medicina, pero trato de explicarlo como me lo explican los que saben. A hoy, una persona que contrae VIH y es tratada precozmente tiene la misma expectativa de vida que una persona que no tiene VIH. Hay tratamientos que llaman antirretrovirales y que de alguna manera controlan que este virus no agreda al resto del sistema inmunológico. Pero queda una pequeña porción de ese virus en un sector de las células, de los glóbulos blancos, que necesita todavía ser expulsado para que de alguna manera se produzca la cura, dicho torpemente y de manera lega como lo estoy haciendo yo. Bueno, estos dos equipos argentinos, CONICET e INTA, publicaron hoy un avance que podría ser el camino para la cura. En los tiempos de tanta mezquindad, de tanta grieta, de tanta poca atención a sectores como el INTA y como el CONICET, vaya desde acá nuestro especial reconocimiento a trabajadores que son de la ciencia argentina, en su mayoría de la universidad pública, y que siguen apostando al mejoramiento de todos nosotros. Hoy, insisto, en Radio La Red habló con nosotros el ministro Nicolás Dujovne y utilizó por primera vez, aunque parezca, todo el mundo dice ya se sabe de qué se trata, pero utilizó por primera vez la expresión recesión. Hay algo que es inevitable, ¿no? Estamos atravesando una recesión. Entonces nosotros sabemos que tenemos meses duros por delante, así como han sido meses duros también los meses que hemos atravesado desde el mes de abril, pero también sabemos que sin estas medidas hubieran sido mucho más duros, ¿no? Que hemos logrado evitar una crisis. Estamos atravesando una recesión que es dura, que es difícil, pero manteniendo las reglas de juego con las que entramos a este proceso. Bueno, después el ministro Dujovne utilizó varias otras expresiones que valen la pena mencionar. Inflación 42%, dijo. Dólar extremadamente competitivo. Esto, palabras más, palabras menos, uno decodifica, es como está hoy, 39.40, para el ministro de Economía, es un dólar competitivo y razonable. Bono para jubilados. Dijo, vamos a hacer lo posible, pero por ahora no está. De paso, dato para tener en cuenta. Hay 5 millones de jubilados en la República Argentina que cobran hoy 8.400 pesos. 5 millones de jubilados que cobran 8.400 pesos. A mí el argumento de que hay muchos jubilados que son jubilados y pensionados porque ha fallecido su pareja o porque reciben dos beneficios, porque todavía conviven con su pareja, me parece de una mezquindad fenomenal. 17.000 pesos por mes. Y dijo, vamos a atravesar un momento muy duro. Claro, el punto es ver quién es el que mayor... Con qué mayor dureza soporta, qué sector soporta la mayor dureza. Y después finalmente, cuando le preguntamos, cuando usted habla de crisis, que se evitó la crisis, estuvimos en riesgo de default y surfea esta expresión diciendo yo prefiero hablar de crisis, de piloto de tormenta, que yo qué. Me parece que es interesante que analicemos ahora con un economista que pasó por situaciones muy difíciles cuando estuvo en el poder, cuál es el grado de la gravedad que tenemos en este momento, cuál es la perspectiva real y objetiva de que esto se mejore, y qué implica la dureza para cada uno de nosotros que hoy describió el ministro Dujovne. Ya lo recibo al doctor López Murphy. Hola, Doc. ¿Cómo andás? ¿Tanto tiempo bien? ¿Cómo estás? Por favor. Gracias por venir. No, gracias a usted por la invitación. Bueno, ¿arrancamos? Arrancamos.
¿Pasamos cerca del default? Tuvimos una situación difícil por yo diría, dos razones. Desde el comienzo del gobierno, el gobierno convalidó déficit enorme, muy grandes, que a mí me parece que nuestra economía no tolera, porque no tenemos un mercado financiero que los pueda absorber, ni un mercado de capitales, o sea, esos son datos objetivos. En segundo lugar, el gobierno, para financiar esos grandes desequilibrios, colocó mucha deuda de corto plazo, o sea, mucho déficit, que implica mucha deuda, y en particular mucha deuda de corto plazo. Entonces, lograr, usted habrá visto, usted decía la LEVAL, la LELIC, pero lograr renovar eso ha sido desde abril muy traumático. Y ahí usted corre el riesgo que mencionó. Me parece que lo que evitó eso fue recurrir tempranamente a la cooperación internacional, que afortunadamente esta vez fue de una dimensión descomunal, al revés de, digamos, del otro lado, de la experiencia tan negativa del 2001, donde yo creo que con un tercio de lo que le han dado a este gobierno no hubiéramos tenido las pesadillas que vivimos en aquella época. Es interesante esto que dice, con un tercio de los 50 y pico mil. Pero sí, 51, es un poquito más, porque cuando usted pone todos juntos son como 63.000 millones. O sea que con 20.000 y chirolas 21, 22.000 millones efectivos, no disponible, eso no hubiera ocurrido. No hubiera habido 2001. No hubiera habido los problemas que ocurrieron, que después terminaron en una catástrofe económica, institucional y social. Lo más grave fue la catástrofe institucional, que yo creo ha dejado heridas de muy largo plazo y de muy difícil cura. O sea, ahí han quedado traumas que creo yo, por ejemplo, vamos a poner un caso. Nosotros no hemos podido volver a las regulaciones tarifarias que había en el año 2000. No hemos podido, o sea, digo, después de mucho andar, falta un montón para arreglar esos problemas. Eso viene de la catástrofe del 2002, que el 2002 fue muy mal año y fueron muy malas medidas. Es una ciencia humana, una ciencia social, la economía, por lo cual la pregunta es absolutamente incorrecta, pero la hago igual. Con esta ayuda, ¿evitamos el riesgo de default? ¿Ya está? Yo diría que es el riesgo de crédito hasta fin del 2019, comienzo del 2020 está controlado. Ese riesgo habría que hacer errores inconcebibles, porque no es solo eso. Recuerde que en otros momentos, cuando nosotros sufríamos una crisis, había una crisis en la región. Eso no es lo que está pasando hoy. Por eso no es verdad lo de la tormenta, ¿no? Acá no hay ninguna tormenta, hay un fracaso de una política mal pensada, digamos, una política que quiso financiar una herencia que no era financiable y terminó en una crisis muy grave como la que estamos sufriendo. Básicamente, para que todo el mundo entienda qué es esa crisis, Argentina vivía de colocar alrededor de 40.000 millones de deuda en el mercado internacional y va a tener que reemplazar esa deuda por exportaciones, ahorro interno, turismo receptivo, exportaciones de las economías no pampeanas, extrapampeanas, por una gran recuperación de la zona pampeana en sus cosechas, por mucha inversión que venga del resto del mundo y por un aluvión turístico, esa es la verdad. Eso está ocurriendo. Por ejemplo, yo miro mucho la prensa uruguaya. El número de turistas de Uruguay ha crecido el último mes entre 80 y 100%. Están muy preocupados, pero parte de nuestra corrección es que toda la región venga y eso moviliza. A mí me preocupa cuando los estorbamos en la frontera. Usted vio el lío que se armó en Mendoza. Ahí a cada turista que llegaba había que darle un beso en la frente y decirle venga a gastar, venga a comprar, venga. Me decía hoy un dirigente muy importante de Mendoza que fue un aluvión la llegada de los chilenos, y eso recuperó las tiendas, los restaurantes, los hoteles, toda la actividad que genera mucha demanda de mano de obra. Ahora, hay algo interesante que usted dice, la herencia está claro que la herencia estaba, pero no es que el infierno fue ajeno, fue un fracaso la política económica. Absolutamente. ¿Macri fracasó económicamente? Bueno, yo diría, la política terminó en
digamos, en un llamado de emergencia a los guardavidas. El Fondo Monetario es guardavidas a usted que le gusta nadar. Usted está nadando a 300 metros de la playa, no puede volver, ahí tiene que ir los guardavidas. Cuando van los guardavidas es porque usted solo no se lo arregla. Claro. ¿Qué fue, impericia, soberbia, todo junto? No, yo diría que hubo, a ver, el problema tenía varias características que hubo errores. El primero, la magnitud de la herencia. Que entonces la herencia es la descapitalización que implicaba el régimen anterior, que fue muy aguda, eso le hizo mucho daño a la economía. Segundo, quizá tan importante como la herencia, América del Sur en el segundo semestre de 2014 recibe un shock terrible, los precios bajan de 600 en la soja a 300. Eso a países muy mal administrados como Venezuela los pulverizó. A países no muy mal, sino mal administrados como Argentina y Brasil, los obligó a un cambio de gobierno y Brasil pasó la crisis más grave de toda su historia en los últimos 3 años. Y en nuestro caso nos dejó sumamente vulnerables. Fíjese la falta de percepción del problema. Las exportaciones nuestras habían bajado de 85.000 millones a 55.000 millones. Nadie en la Argentina se enteró de eso. Es como si la publicidad, Dios no lo quiera, le bajara a usted, digamos, un 40% y usted no se enterara. En el instante me llama el gerente comercial. El tercer problema, que también es importante, era y es que el margen para tener tasas ceros que hubo en el mundo entre 2008 y 2016 se acabó. Es decir, esa consecuencia de la gran crisis financiera que facilitó en todos los países del mundo el refinanciamiento, abarató los costos del endeudamiento de una manera dramática, es decir, por el esfuerzo que hicieron, pero por eso también salieron España, Portugal, Irlanda, Grecia. Eso tampoco se vio. Y si usted quiere, en la campaña, ¿usted se acuerda de lo que fue el programa de campaña del 2015? Yo estaba totalmente en desacuerdo. Es decir, la idea que la inflación era fácil de bajar. Nosotros tenemos 50 años de inflación 200% por año. Está en nuestra estructura. Eso es una tarea muy compleja, reducir la tasa de inflación, genuinamente. Y en segundo lugar, esa idea que iba a haber un aluvión de inversiones, pero si usted miraba la situación fiscal de Argentina, los problemas que teníamos, la dificultad para poder introducir reformas, es un gobierno en minoría, les cuesta cada reforma, le cuesta un esfuerzo y muchas veces no puede avanzar. Entonces, era una gran ingenuidad la que había. Ahora digo, cuando el presidente dijo, y lo vimos todo en el debate presidencial, cuando el presidente dijo, es muy fácil bajar la inflación, van a llover las inversiones, ¿qué era? ¿Hacía política? Yo creo que, yo tengo una interpretación que es benigna y negativa al mismo tiempo. A ver. Yo creo que genuinamente creía eso. Yo creo que estaba mal informado sobre los problemas que enfrentábamos y la naturaleza de los problemas. O sea, el mejor equipo de los últimos 50 años no lo Yo acompañó. digo que esa afirmación no reflejaba los datos de la realidad. No había una cuidadosa evaluación de los problemas que íbamos a enfrentar. Había, si usted quiere, una percepción extremadamente optimista, más allá de lo que era razonable. Hoy el ministro utiliza una expresión que todos sabemos que ya existe. Usted lo habrá escuchado al presidente que ha dicho, yo nunca jamás hubiera dicho eso, pero ha dicho que él se equivocó en el exceso de optimismo. Por suerte que no fijaba el combustible del avión, porque, digo, es una cosa muy delicada eso. Como usan esta metáfora, la del piloto de avión, es cierto, si él como piloto hubiera calculado mal el es decir, lo que no se puede equivocar usted, porque la hipótesis suya era más inteligente, es decir, era la Menem, era el argumento, miento en la campaña, después hago lo que tenga que hacer. No, yo no creo eso, yo creo que genuinamente creía que iba a haber esa reacción. Y usted se acuerda de eso del segundo semestre, es decir, brote verde, vivieron esperando una cosa que era inconsistente con los datos de la realidad. Digo, le voy a marcar otra cosa que es importante. Cuando usted veía las proyecciones se hacían con tasa de crecimiento de 3,5, 4%. La Argentina en los últimos 44 años ha crecido 1,6, 1,7.
¿qué razones había para que la tasa de crecimiento per cápita se cuadruplicara? Ahora, déjeme entonces agregarle, usted efectivamente es muy benigno, cree que hubo exceso de optimismo. Pero eso en el Estado es una cosa muy grave. Pero la otra opción es, mintió en campaña. No, yo no creo eso, se lo digo genuinamente, yo creo que hubo un mal diagnóstico. A mí me parece más grave esto que lo otro. Digo, es menos grave en materia de conducta y de valores morales, pero es más grave para la conducción del Estado. Porque usted, una cosa crucial es que usted tenga un diagnóstico preciso del problema que va a enfrentar. Es genuino, o sea, que mensure adecuadamente los dilemas que va a tener. Hoy el ministro usa una expresión que todos ya sabemos que estamos viviendo, y más que es recesión. ¿Me lo traduce para los legos en economía? Va a haber una caída del nivel de actividad, una caída de alrededor de 2,5% este año, 1% el año que viene. ¿Por qué? Y yo creo que va a haber una recuperación si el clima acompaña y la cosecha. Es razonable, porque, mire, cuando usted cae de 100 a 50, cae 50%. Cuando recupera de 50 a 100, crece 100%. Va a haber un crecimiento muy importante segundo y tercer trimestre del año que viene. Pero, ¿qué pasa? En el año, la caída entre puntas va a ser alrededor del 6%. O sea, se va a sentir muy duramente en este trimestre y en el que viene. O sea, caída de actividad significa menos compra, menos consumo, menos actividad. Claro, eso depende mucho de la velocidad en la cual la economía pueda reestructurarse para cubrir la brecha externa. Es decir, por ejemplo, cuando usted se le corta ese financiamiento, que era de piense usted que eran 40.000 millones con 60.000 de exportaciones, o sea, una cifra inmensa. Ahora, usted tiene que rellenar eso. Que hay dos opciones en ese sentido. Una es corregir por precio o corregir por cantidad. Corregir por precio es que el tipo de cambio vaya donde tenga que ir para cerrar la brecha. Corregir por cantidad es corregir por receso. Cuanto menos usted deje ir el tipo de cambio, más paga en materia de receso. Por eso a mí me parecía que la política seguida con el acuerdo de junio fue muy mala. En realidad incumplió el gobierno abiertamente la política que se había comprometido en junio con los organismos multilaterales. Eso da también una idea del apoyo internacional que tenemos. Porque si en el primer trimestre de un acuerdo de esa magnitud usted viola todas las metas, hay un problema. Y le da, a pesar de esto le vuelven a dar. Yo creo que ahí hubo una visión equivocada sobre la magnitud de la corrección cambiaria que necesitábamos. Que esto también, discúlpeme que me meta en esto, es muy importante. La Argentina es una economía muy cerrada, depende mucho de los recursos naturales. Cuando vienen capitales para acá, sobre todo por el endeudamiento del gobierno, el tipo de cambio se atrasa mucho. Cuando eso se da vuelta, usted necesita un tipo de cambio inmenso. Por eso es tan malo hacer déficit, porque nos hace un daño enorme sobre la producción y después nos hace un daño sobre el nivel de vida. Entiendo. Que se pronostica una inflación para el año. Primero, ¿qué inflación cree que vamos a tener este año? Un poco más alta que la que dijo el ministro. Más de 42. Sí. 45. Sí, en ese orden. Se pronostica para el año que... En ese orden. ¿No? En Es ese difícil hoy saber exactamente. Me parece que ese número tiende a ser bastante congruente con los datos que tenemos hoy. ¿Hay posibilidad que el año que viene sea de 23, como piensa el gobierno? Yo no creo. Yo creo que hay una inercia muy grande y además creo que tratar de bajar drásticamente la inflación tiene costos muy grandes en materia fiscal. O sea, claro, tiene beneficios electorales bajarla rápido, pero ahí yo no veo cómo hacen para cumplir las metas fiscales. O sea, uno de los instrumentos fiscales que hay, nos guste o no nos guste, es la alta inflación. Acá la inflación hace de variable de corrección. O sea, me baja el déficit, me chupa. Exactamente. Yo debo No 100. es bueno eso, Claro. yo no estoy diciendo que es el mejor instrumento. Pero es preso modo. Yo digo que es el instrumento. Por eso yo he propuesto, con gran resistencia y crítica de mucha gente, pero voy a seguir enfatizando, que hay que hacer lo imposible para que el gobierno llegue a diciembre del año que viene, que se produzca el desarrollo institucional correcto, que eso le hace muy bien a la Argentina. Hecha la elección, yo creo que el país necesita para el próximo turno
un gobierno con una coalición mayoritaria. ¿Qué quiero decir con esto? Un gobierno que esté en condiciones de tener mayoría en diputados y en senadores, que le dé la posibilidad de hacer las reformas que necesitamos imperiosamente. Ahí le toca hacer un punto y aparte. Una, ¿está en riesgo que llegue a fin del mandato? Yo creo que no, pero como hay tanta gente que está diciendo que hay que tratar de voltearlo, que hay que tratar de impedir, que hay que tratar de lograr que se vaya, a mí me parece eso un atentado a la institucionalidad argentina y una grave irresponsabilidad. Lo más importante para nosotros, para nuestra sociedad, es que el gobierno termine ordenadamente y de la mejor manera esta gestión, que va a ser lo que más nos va a ayudar para evitar que la crisis sea más aguda y más grave. Segundo, si podemos cumplir los acuerdos y con el apoyo internacional, con la situación de la región tan favorable, con tasas de interés que no son tan altas como eran en el 2001, eso nos va a ayudar también a que una crisis tan grave como esta la podamos manejar y evitar lo peor. La segunda cuestión es, tal como está concebido hoy Cambiemos, fue, para usted en el 2019 es imposible. Yo no juzgo sobre cuáles van a ser los resultados electorales, ni las opciones, ni las alternativas. Yo digo, conocidos los resultados electorales, usted puede optar por la idea que mucha gente tiene, un gobierno minoritario. Yo creo que un gobierno minoritario es un gobierno que está todo el tiempo a la defensiva, sometido a chantaje, como la locura que fue ese proyecto de bajar la tarifa que costaba 170.000 millones en un país que tenía una crisis presupuestaria colosal. Es un disparate. En los radicales y Carrió, ¿eh? Bueno, quien lo haya apoyado, yo no me quedo corto. Eso fue un disparate y estuvo bien vetado. Lo que quiero decir es, hay que evitar ese tipo de riesgos. Claro. Es decir, los gobiernos que enfrentan crisis tienen mayoría. En Israel se armó una gran coalición para estabilizar la economía. Lo mismo se ha armado en todos los países que han enfrentado situaciones tan adversas y complejas. Nosotros salimos bien de esto, pero nos va a llevar 10 años normalizar esto. Entonces, si no hay un gobierno mayoritario, va a ser muy difícil tomar medidas. Si usted no puede tomar medidas, va a correr los problemas desde atrás y va a generar, me parece a mí, una situación de falta de confianza, nosotros tenemos que recuperar rápidamente, con la ayuda internacional, pero con nuestra propia gestión, la confianza. ¿Este gobierno tiene la chance de recuperar confianza? Yo diría que lo que tiene el gobierno, la opción hasta diciembre del año que viene, es de aprovechar la ayuda internacional, gobernar y evitar que en este momento tan crítico, hasta que la economía se acomode a esta nueva realidad, tengamos una fisura que nos haga un daño muy grande. De ahí en más, la confianza la vamos a recuperar si somos capaces de mantener la disciplina presupuestaria, introducir las reformas necesarias que hagan viable esa disciplina presupuestaria y demostrar la madurez para no caer en los vicios, en los errores, en lo que nos ha llevado a retrasarnos tanto desde la Segunda Guerra Mundial respecto a otras economías. Acuérdese usted que nosotros éramos un país de ingresos muy altos per cápita, sí, claro, el más alto del mundo, y hemos bajado dramáticamente en los últimos 70 años. Estoy pensando que si lo está viendo Durán Barba, se va a enojar, porque usted acaba de, como máxima aspiración para el gobierno de Macri, es no hagan ola, lleguen tranquilos cumpliendo lo que se comprometieron al Eso sería un logro importantísimo, ¿eh? Usted mire el clima cultural, usted no registra a toda la gente que está tratando de voltearlo. Porque digo, seamos francos, yo creo que el gobierno ha cometido muchos errores, pero veamos del otro lado también. O sea, que hay gente que abiertamente está diciendo que se vayan. Hagamos lo posible para romper la institucionalidad. Digo, no es que lo ocultan, no se pueden contener. ¿Le quiere poner nombre a eso? Todos sabemos de dónde viene, ¿no? Del kirchnerismo. Objetivamente. Y hay mucha gente que no soporta el régimen institucional de chequeos, balances, alternancia, ese sistema plural, tolerante que son las sociedades abiertas de economía de mercado, tolerantes, que es el único modelo que en el mundo logró altos niveles de vida, respeto por los derechos humanos, un desarrollo de las posibilidades
de los ciudadanos que creo yo es el paradigma que tenemos que ir a buscar y a elegir. Tenemos al este y al oeste ejemplo, no hay que irse a Suecia, digo, Chile, Uruguay, no, por decirlo. El ministro dijo que es muy competitivo el dólar, esto es decir, está bien en 40, ¿está bien? Es un tipo de cambio que está aproximadamente muy cerca de los niveles promedio históricos que el país tuvo desde el 60 hasta ahora. O sea, cuando usted toma, usted toma la serie de 60 años, esto le da aproximadamente el nivel que tenemos. Yo no diría que es un tipo de cambio extremadamente competitivo, era mucho más alto con Alfonsín, ni le digo con Frondizi. Frondizi, el tipo de cambio a precio de hoy sería como 75 pesos. ¿7.5? Por usted, porque cree que hubo tantas inversiones, vino tanta capacidad al país a darnos vuelta, digamos, porque veníamos de un proceso de descapitalización muy agudo y se produjo un proceso de capitalización muy fuerte, pero no nos engañemos sobre cuáles fueron las condiciones. ¿Qué le pasó el domingo cuando leyó en el diario que el presidente del Banco Central dijo, ni loco salgo a comprar dólares? No, él hizo una indicación donde él trató, y me parece genuino lo que trató de hacer, de informar a la población que con el apretón monetario que estaba dando, a esos niveles de tipo de cambio, que eran 42 y pico, él creía que no era un precio alto. Y trató de advertir que era un error ir a buscar esos dólares a ese precio o precio más alto. A mí me pareció un comentario consistente con lo que iban a hacer. Claro, tiene el problema histórico de que el que juega al dólar va a perder, bueno, todas esas... ¿Desde quién vio un dólar, desde Perón en adelante? Bueno, todas esas cosas que han llevado a tanto engaño y tanta defraudación en la Argentina, pero yo lo leí de una manera más benigna, digo, y no soy benigno, sino trato de interpretar. A mí me parece que el presidente del Banco Central buscó que se entendiera lo que iba a hacer a partir del lunes, y lo logró, me parece. Dos cosas con el dólar, que es como un fetiche. La primera, asumo que, y descarto a la persona que no llega a fin de mes, que no puede hacer esta pregunta que le voy a hacer ahora, pero me parece que le debe pasar a usted en la calle que alguien que puede separar un especie dice, ¿compro dólares? Le pregunto, ¿compro dólares? Yo creo que no, pero digo, le voy a tratar de explicar por qué. ¿Por qué la gente en Argentina quiere comprar divisas extranjeras y no lo hace en Brasil, no lo hace en Chile? ¿Por qué en Brasil y en Chile no se quedó el gobierno, el Estado, confiscó 5 veces los depósitos? Acá confiscó 5 veces, acá defolteamos 8 veces. Entonces, en ese clima, la gente es lógico que trate de estar lejos de la garra del Estado. Ese es el problema esencial. Si nosotros logramos restablecer la confianza institucional, acuérdese los antecedentes, como eran los depósitos van a ser intangibles. Pues sacamos una ley de intangibilidad. Era una cosa disparatada porque era sobreabundante. Nadie el día que salió esa ley yo dije estamos fritos. Bueno, pero eso da una idea de lo que la gente piensa de nuestra élite política. Los cree, es decir, el ladrón estacionario. El ladrón nómada es una cosa, el ladrón estacionario hay que convivir con él. Entonces, desde esa percepción usted comprenda a nuestros depositantes. Creo que fue un inmenso error del gobierno y de la oposición haber puesto el impuesto a los depósitos a plazo fijo y a los bonos públicos. Después de lo que se hizo en este país con los depositantes y con los tenedores de bonos, lo que usted tiene que alentar otra vez, un beso en la frente. En lugar de eso les pusieron unos impuestos enormes con tasas de interés que eran, cuando usted las corrige por inflación, negativa. Así que eso fue muy desacertado. Ahora, yo creo que respetando las reglas del acuerdo que se ha logrado con los organismos multilaterales y llevando a cabo el esfuerzo, existen opciones de inversión en la Argentina que superan a la divisa extranjera. Y la van a superar. ¿Por qué no dolarizar? Bueno, eso requiere recursos. O sea, si usted va a reemplazar los pesos
por dólar, usted tiene que conseguir los recursos. O sea, tengo que tener tanto dólar... O sea, como los recursos que tiene. A 40. Es una cifra... Yo no sé hacer cuentas. Es una cifra muy importante. Si hoy yo dolarizara con la plata que tenemos, ¿a cuánto? No, tendría que ser un tipo de cambio extremadamente alto. El tipo frondizo. No, quizá más. Es decir, yo creo que usted necesita recursos. Pero hay otra cuestión. Es la idea de que si nosotros nos ponemos a ver, la caja de conversión. ¿Se acuerda usted de la caja de conversión, la convertibilidad? La caja de conversión en Argentina tiene una tradición importante. Pellegrini la hace en 1890 y entre 1890 y 1945 nosotros tuvimos una inflación más baja que los Estados Unidos. O sea, tuvimos un éxito extraordinario con esa regla de juego. Crecimos más también. O sea, tuvimos épocas que hacíamos las cosas con cierta racionalidad. Entonces, la idea de tener un fuerte anclaje monetario que nos discipline, bueno, fue la idea que estuvo detrás de la convertibilidad. O sea, la idea, ¿cuál era la idea? La gente lo usaba como modelo extranjero. No, la verdad histórica, que fue mirando la experiencia de Pellegrini. De 1890 hasta 1945, bajo circunstancias extraordinarias. Usted sabe que mi ídolo, que es el doctor Víctor Molina, que fue el ministro de Hacienda del presidente Alvear, fíjese lo que logró Víctor Molina. Nosotros habíamos salido de la convertibilidad, como todos los países, cuando empieza la Guerra Mundial, para conservar la reserva de oro. Pero tanto el presidente Irigoyen como el presidente Alvear, sobre todo el presidente Alvear y Víctor Molina, lograron lo siguiente: volvimos a la convertibilidad, algo que no pudieron hacer ni los ingleses ni los franceses, a la convertibilidad de preguerra, o sea, antes de la guerra. ¿Usted se imagina la confianza? Ahí no había organismos internacionales, un fondo monetario que le ni prestara. se soñaba todavía, claro. Era el prestigio del presidente Alvear, el prestigio de Víctor Molina. Yo digo, nosotros supimos hacer las cosas bien. Tenemos que buscar buenos ejemplos. A mí lo que me aterra es que nadie lea Sarmiento y Alberdi en la escuela. Usted también, doctor. Quiere que la gente lea Sarmiento y Alberdi. Mire que... Pero es muy rica nuestra tradición. Mire, yo tengo nietos que viven en el exterior. Yo veo como ellos leen a los padres fundadores de los países. Alberdi y Sarmiento son de una riqueza extraordinaria. Fíjese, yo por ejemplo me paso explicando el rol de Marcelo Torcuato de Alvear y de Víctor Molina. La gente no sabe. Nosotros tuvimos en ese momento un desarrollo a nivel cívico. Tenía una democracia integrada, una democracia formidable, una movilidad social extraordinaria, una disciplina fiscal y monetaria, una tasa de inflación inferior a los Estados Unidos. ¿Usted se imagina lo que fuimos? Entonces, desde esa perspectiva, me parece que cuando se plantea la dolarización, es la idea que no podemos con nosotros mismos. Nos tenemos que poner un chaleco de fuerza. El chaleco de fuerza de la caja de conversión no alcanza acá, ya no alcanza. Vamos por más, porque no podemos con la ingesta. Entonces, que es como si usted me calibrara el peso al peso que yo tenía cuando nadaba intensamente y me dijera, vas a bajar la ingesta porque si comes vas a explotar. Claro. Yo creo que ese no es el camino institucional. Primero, no tenemos los recursos, pero segundo, me parece que la idea de que esa disciplina forzada nos va a cambiar las políticas fiscales, laborales, yo no comparto esa apreciación, aunque entiendo la lógica de eso, porque a Panamá le ha ido muy bien, a Hong Kong le ha ido muy bien, a los países europeos con el euro, en mi visión, le ha ido muy bien, a Ecuador y El Salvador han adoptado ese mecanismo con dificultades, pero digo, no es una cosa para tomarlo a la ligera. Total. Le voy a hacer una pregunta casi respetuosa para hacérsela a usted y para quien se refiere. ¿Sabe el presidente Macri de economía? Mire, él es un hombre que ha tenido experiencia empresaria, administró la ciudad de Buenos Aires por 2 periodos. Yo creo que él tuvo, quizá eso que yo le decía, una visión exageradamente optimista de los dilemas que enfrentamos y de cómo se los iba a poder superar. ¿Sabe de economía? Usted diría, si es un economista profesional, no lo es. Eso no lo es, y no sería razonable que demandáramos eso. Yo no creo que él no escuche, yo creo que él escucha. Yo creo que tuvo esa
esa predisposición al exceso de optimismo, esa... ¿Usted se acuerda de Cándido de Voltaire? El optimismo panglosiano, esa cosa desmesurada de creer que cuando ellos llegan las circunstancias van a florecer. Yo creo que es un error de apreciación muy grave. El pesimismo es malo, porque a veces no permite vislumbrar las alternativas que tenemos. Yo no soy pesimista, yo creo que si la Argentina va a tener que hacer un esfuerzo largo, pero si hace el esfuerzo largo, vamos a poder colectar los frutos que han colectado otros países que se han sabido disciplinar. El caso de Chile es muy notorio. Los más críticos en realidad no creen eso que usted está diciendo y que yo puedo formular. En realidad dicen, este es el modelo. Es un modelo para poco, para el 20%, les está saliendo bien. No, pero si las cosas no han salido bien. Escúcheme, vamos a tener una inflación en los 4 años de 180, 190%. Va a caer en ingreso per cápita 6%. ¿Qué más quiere que nos ocupe? No, yo no tengo duda, pero hay Entonces no es eso. El experimento que se llevó adelante no funcionó. Funcionó mal. Por eso hubo que pedir auxilio a los organismos multilaterales. Me parece que eso termina el debate. Pero ahora, es de eso a pretender dañar nuestras instituciones hay una diferencia. Sin duda. Y me parece que eso separa a la gente. Y eso es muy claro, que como hay que decir, hay que reconocer los errores, hay que reconocer que del otro lado hay gente que actúa sin ningún tipo de tapujo en esta acción. Pero quiero decir, ¿no hay un sector que se está beneficiando de esta crisis que son los clásicos de la especulación financiera? No, yo creo que parte del error no lo cometió solo el gobierno argentino. Parte del problema que tenemos es que vino mucha gente a comprar los bonos, las LEVAC, y no pudo salir. O sea, o salió con pérdidas enormes. Yo creo que hubo pérdidas grandes, o quien salió a tiempo, eso sin duda. Pero mucha gente del exterior ha hecho muchas pérdidas. ¿Por qué? Porque apostaron a que iba a haber, a lo mejor no con el optimismo del gobierno, pero apostaron a que iba a haber una salida menos desgraciada de la que finalmente ocurrió. Pensemos más políticamente. Usted es un experto en economía, pero conoce mucho de política. ¿No adolece de excesiva soberbia este gobierno? Bueno, yo creo que esos comentarios que hacían, que era el mejor equipo, que digamos, ¿se acuerda usted cuando decían que a mí siempre me impactaba eso, que ellos iban a mantener el gasto y la economía iba a crecer y íbamos a bajar los déficits, todo sin conflicto, y usted después que escuchaba eso decía, oye, ¿cómo no se dieron cuenta antes? Era una explicación casi infantil. Entonces yo creo que hay mucho de eso de creer que han descubierto la cuadratura del círculo. Probablemente hubo mucho de eso que les ha hecho mucho daño. Porque fíjese el déficit que tiene el gobierno en proveer una narrativa. A ver, Fernando Enrique Cardoso, que yo tengo una gran admiración porque sacó a Brasil de una situación extraordinariamente adversa, decía gobernar es explicar. ¿Qué es un líder político esencialmente? Un estadista. Churchill, para poner otro caso. De Gaulle, Adenauer. ¿Qué eran básicamente? Eran los que creaban la narrativa que explicaba de dónde venían, los desafíos que enfrentaban y hacia dónde iban. O sea, hay en la pedagogía, en el acto de docencia política, un factor de orientación, de fijar el rumbo, de clarificar los dilemas, de poderle dar a la población y sobre todo a sus partidarios, a la gente que está predispuesta, el relato que necesitan para defender cívicamente. Usted ve un silencio que es atronador. Sí, usted ve un silencio, no ve, porque todas las explicaciones no son razonables. No son razonables. Yo alguna vez, para que no repitieran mal lo de la tormenta, que me ponía... Siguen todavía con el fenómeno meteorológico. Yo decía la tormenta de la Pantera Rosa. No sé si usted se acuerda de la Pantera Rosa. Había un dibujito que la tormenta lo perseguía. No llovía en otro lugar. La nube le iba arriba. Exactamente. Está un poco bien representa, ¿no? Claro, bueno, eso no es razonable. Esa explicación no era razonable. Nos queda un ratito, pero
Se lo voy a volver a preguntar, ya sé lo que me va a contestar, pero intento otra vez. ¿Qué pasó en el avión cuando iba usted a Chile y de la Rúa lo releva? No, no fue cuando iba, Cuando volvió. ni fue cuando volvió, fue en la residencia de Olivos. El presidente creía que el impacto en la opinión pública del rumbo que habíamos establecido, y que había sido discutido durante 2 semanas hasta la extenuación, él creía que no disfrutaba de respaldo suficiente y él pretendía modificar ese rumbo y por eso convocó al doctor Cavallo a reemplazarme, muy simple. ¿Habla con De la Rúa? He hablado mucho, yo tengo una buena relación personal con él. Él tenía una apreciación distinta de la que yo tenía sobre las consecuencias que implicaba buscar un camino que parecía más atenuado, pero que revelaba una información muy delicada. Nosotros estábamos en ese momento en una tormenta perfecta. Al revés de ahora, ahí sí que había una tormenta perfecta. ¿Por qué? Habíamos tenido la crisis asiática que había derrumbado los precios de las commodities. Las commodities habían caído a un precio que si estuvieran hoy, sí que estaríamos fritos. O sea, 140, 150 dólares las hojas. Imagínense en dónde estaríamos. En segundo lugar, esa crisis en el precio de las commodities derrumba a Rusia. Y Rusia entra en cesación de pagos. Al entrar en cesación de pagos, cortó el crédito a los países emergentes y la tasa que pagábamos, para que usted se dé una idea, Brasil y Argentina era 14% anual. O sea, enfrentábamos una situación pero dramática. Como consecuencia de la crisis asiática y de la crisis rusa, se derrumba Brasil en enero del 99 y una economía que es 5 veces más grande que Argentina baja su nivel de precio en dólares a la mitad. O sea, era como, ¿se acuerda la figura de la camisa de fuerza? Era como si nos hubieran puesto una camisa de fuerza y nos dijeran en un mes bajaba a la mitad de peso. Era una situación dramática, a la cual la Argentina estaba bien organizada, estuvo aguantando con mucha energía una situación, una tormenta perfecta. Ahora, ahí había que mantener con firmeza el rumbo y seguir el protocolo. Y el protocolo implicaba que teníamos que reducir el gasto porque no teníamos los recursos, o sea, teníamos un shock terrible de oferta. O sea, las condiciones nos contraían el ingreso potencial. Y si nosotros no reaccionábamos a eso correctamente, iba a haber una crisis de confianza que iba a volar a la Argentina. ¿Qué fue lo que finalmente ocurrió? En ese momento, mi posición era inflexible. Vamos a hacer el esfuerzo, vamos a cruzar la tormenta y la tenemos que cruzar como hacía el almirante Brown. ¿Usted se acuerda del almirante Brown? Hay un combate famoso, en el combate de los Pozos, frente a la flota brasileña, que era 20 veces la flota argentina. Se viste, esto es bueno que lo sepan, yo quiero que lean a Sarmiento y Alberdi, pero también sepan la historia argentina. Se viste de rojo el almirante y se ata al puente. Dice, ¿por qué se viste de rojo? Para que no se viera la sangre, para que no defeccionáramos. Esa escuadra, una 20ª parte de la flota brasileña la venció en el Río de la Plata. Ese coraje necesitamos en esas circunstancias. ¿Hay coraje? Bueno, yo creo que hay un acto que fue inteligente. No perdieron tiempo en ir a buscar la ayuda internacional. Sin ayuda éramos boleta. Entonces, eso fue inteligente. En el fondo éramos boleta. Sí, sin la ayuda internacional hubiéramos tenido una corrida imposible de soportar para los medios que disponíamos, porque nosotros no teníamos reservas prácticamente. Es otro problema. Mire, el gobierno asumió sin reservas, no había reservas, había una situación dramática, todas las reservas estaban prestadas. En eso ha hecho un esfuerzo de reconstruir el Banco Central. No suficiente, pero lo ha hecho. Pero no había para aguantar este parate brutal de financiamiento que íbamos a tener. Entonces ahí se reaccionó inteligentemente. Y lo único que yo pretendo, usted vio, que finalicen el mandato con la firmeza de evitar perder el control de las finanzas públicas, del programa monetario, del orden público. Esas 3 cosas hay que conservarlo. Dos o tres cortitas. ¿Se parecen algo de la Rúa a Macri? No,
Yo tengo la sensación, por ejemplo, que el presidente de la Rúa, cuando fue jefe de gobierno, hizo una gestión muchísimo más prudente de la que hizo el ingeniero Macri en la ciudad de Buenos Aires. O sea, el presidente de la Rúa gastaba 2.800 millones de dólares al mismo tipo de cambio que Macri gastaba 9.000. Digo, para tener una idea. ¿Como presidentes se parecen en algo? Vienen de trayectorias diferentes. El doctor de la Rúa había sido un destacadísimo académico y un destacadísimo hombre público. El ingeniero Macri viene de una vida empresaria, deportiva y de su experiencia como jefe de gobierno. Háblele al jubilado que cobra 8.500 pesos que yo mencionaba al comienzo. ¿Qué le espera? A nosotros tenemos un régimen jubilatorio que va a indexar las jubilaciones y finalmente lo va a proteger. Lo hace con un rezago y en la medida que baje la tasa de inflación, esa protección lo va a favorecer fuertemente. Desgraciadamente, ahí se ha hecho una irresponsabilidad que fue haber cargado al sistema previsional mucha gente que no tenía aportes. Eso inexorablemente, cuando usted sube el número extraordinariamente sobre la misma base de recursos, usted a los que hicieron los aportes les causa un daño muy grande. Usted puede decir, a esa altura de la vida, ¿qué se hace? Bueno, yo creo que es distinto el tratamiento que usted tiene que tener para los que cumplieron con sus obligaciones con respecto a los que no cumplieron. Seguramente la sociedad va a entender que hay que, y siempre creo yo que un criterio sano, proteger a los más débiles y a los más vulnerables. Eso forma parte de un criterio básico de las sociedades razonables. Usted siempre va a buscar proteger el infortunio. Eso creo yo que forma parte de los valores de la civilización moderna. ¿Descartó? ¿Cerró su carrera política? Eso nunca uno puede decir que las cosas terminaron, y sería una tontería si yo lo dijera. Yo no creo que eso sea una cuestión que me atañe a mí personalmente. Nosotros, si cumplimos un rol, va a depender de la opinión pública o no. ¿Usted cree que si las encuestas me fueran muy favorables yo permanecería en mi hogar? Dudo. No, ahí está la respuesta. Última. Si las encuestas no son favorables, no hay... Yo ya vengo de mucho fracaso electoral, entonces hay una razón y hay un elemento, un umbral que tengo que cruzar. Pero no diría la verdad, y he tratado de ser muy coherente y consistente a lo largo de mi vida en estas cuestiones. Eso depende de la opinión pública. Yo no voy a engañar a nadie. Si las encuestas fueran muy favorables, me vería competir con toda la energía del caso. ¿Nos morimos y qué pasa? ¿En qué sentido? Nos morimos, ¿qué pasa después? Usted dice si yo creo en Sí, yo soy un creyente, lo he sido toda mi vida. ¿Y qué trámite cree dentro de su creencia que viene? No lo sé, yo no, ahí presumiría un conocimiento que no tengo. Sí, tiendo a pensar que hay un más allá y que vamos a ser juzgados por nuestras conductas, eso lo creo bien, es decir, no solo es un problema de creencias y de fe, también forma parte de una formación cultural. En nuestro catecismo de chicos, ¿no? De cuando... Bueno, toda una formación cultural que a mí me parece que me transmitió no solo la fe en la existencia de Dios, sino también me transmitió valores morales. No me es fácil disociar una cosa de la otra. Nos juguemos poquito para terminar. ¿Qué le toca? ¿Paraíso? Bueno, eso supongo que tendré... De ahí también hay que evitar esa presunción de que uno forma parte de lo elegido. El Evangelio dice, los últimos serán los primeros. Entonces no es bueno que usted empiece a pensar que está entre los primeros, que le va a tocar... No vaya a hacer cosas, claro. No, pero digo, los últimos son los primeros. Me parece que tiene que haber un acto de humildad en cada uno de nosotros. Y además tiene que haber un acto de tolerancia. Es decir, yo parto de esa tradición cultural, religiosa, de que va a haber va a haber un acto de generosidad extraordinario de la trascendencia. Pero eso implica de nuestra parte también
un acto de humildad muy grande. Y ese acto de humildad, el primer acto de humildad, es reconocer en las enseñanzas religiosas que mi reino no es de este mundo. Yo siempre le tengo pánico a los que creen que van a ser el paraíso en la tierra. Gracias por haber venido, muy amable. Gracias a usted. Esto es Luis Novarecio Entrevista, hasta la próxima.